Hola, abundante paz y gracia sea en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es un día maravilloso que el Señor nos ha regalado para poder disfrutar en su presencia. Y como cada vez es un privilegio y un motivo de gran gozo poder llegar hacia sus hogares y tener la responsabilidad de comunicar la poderosa palabra del Señor. Por eso hoy quiero pedirle, si es tan amable, que me acompañe en las Escrituras y vaya conmigo al interesante capítulo 10 de Hebreos, específicamente en su versículo 1, verso 8 y versos siguientes. Declara la Escritura: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan a este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí es donde la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, ritos por el pecado no quisiste, ni te agradaron cosas de las cuales se ofrece según la ley. Pero luego entonces declara la misma Escritura en los versos siguientes: pero Cristo, en el verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre por un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, con una sola ofrenda, hizo perfecto a los santificados. En el verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniendo firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es aquí donde hoy quiero compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y el punto o el texto base o el versículo del cual quiero usar como fundamento a esta enseñanza es el 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con el agua pura. Qué bueno es poder recibir la palabra del Señor. Acá hoy quiero enseñar sobre una temática sumamente importante, y es la importancia de vivir con una limpia conciencia. Palabra muy conocida y muy poco entendida por muchos. La realidad es que la Escritura, en este magistral capítulo
de esta declaración hecha a la comunidad de los hebreos y a nosotros, quienes vivimos en el fin de los tiempos, habla de lo que el rito, la ley y los sacrificios de un pacto antiguo no pudieron quitar y no pudieron limpiar. Habla de todo lo que fue ese pacto importante en su momento, pero una realidad conectada a una sombra ritual que no podía ser perfecto ni limpiar la conciencia de quienes se acercaban a Dios continuamente, y por medio de este sistema religioso existente a la luz de un pacto antiguo, podían cubrir sus pecados por un año, volver a un sumo sacerdote, venir al lugar en donde se consideraba como el lugar para ofrecer estos sacrificios, un templo lleno de rituales, pero no podían acercarse a Dios con una limpia conciencia. La religión no podía garantizar que tuviesen una condición que pudiesen acercarse a Dios con plena libertad y disfrutar del acceso al trono de su gracia, al lugar del oportuno socorro. Por lo tanto, estaban limitados por la naturaleza humana caída y muerta en Adán, y estaban limitados por una condición espiritual que no solamente se identificaba por el pecado, sino por la muerte y separación de la vida y la presencia de Dios, de la cual Dios estaba interesado en que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar y manifestar. Es esta la realidad y el planteamiento. Es aquí que viene el contraste presentado en Hebreos cuando hace alusión de que la ley como sombra nunca pudo hacer perfectos a los que nos acercamos al Señor. Pero habla entonces de la realidad de lo que hoy podemos disfrutar por medio de Cristo, por medio de la realidad de una obra consumada en la cruz y por la libertad de la cual gozamos para entrar confiadamente ante el trono de su gracia y al lugar de su oportuno socorro. Es aquí que entonces Hebreos 10 plantea algunas verdades relevantes que quiero resaltar. La primera, la condición para nosotros poder acercarnos al Señor. Es aquí donde habla de que debemos de acercarnos con un corazón sincero, con un corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe. Y tercero, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Tres condiciones para poder usar lo que Dios ha dejado a nuestro favor, para poder disfrutar de lo que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y dos de ellas están conectadas al resultado de lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Corazones sinceros. La realidad planteada en la Escritura es que la palabra de Dios declara que sobre toda cosa guardada debe de ser guardado nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón puede estar afectado, nuestro corazón puede estar dañado, y muchos patrones de conducta, muchas actitudes nuestras serán determinadas por la condición en la cual se encuentra la realidad de nuestro corazón. Limpios los corazones. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo yo puedo limpiar mi corazón? ¿Qué importancia y vínculo guarda el corazón con la conciencia? ¿Y por qué es tan importante el tener un limpio corazón para poder disfrutar de la presencia de Dios, así como también tener una limpia conciencia? Todo esto lo explica Hebreos y su escritor en el capítulo 10. Y lo primero es la condición para poder disfrutar de esa presencia que se nos ha otorgado por gracia, al darnos entrada y al darnos libertad para poder disfrutar del oportuno socorro y del trono de la gracia del Señor. Lo segundo es la importancia de por qué nuestro corazón necesita
mantener una condición de limpieza. Y lo tercero es cómo nosotros podemos mantener un limpio corazón por medio de la palabra del Señor. La palabra declara a Efesios en su capítulo 5, verso 23 en adelante, que es como el agua que limpia, que purifica. Cuando vemos la declaración del Evangelio según Juan en su capítulo 15, la Escritura dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, la limpieza de un corazón tendrá que ver con la forma en la cual nosotros estemos expuestos a su palabra, y su palabra se encargará de mantener en una limpia condición todo aquello que tiene que ver con nuestra existencia. Es aquí donde hoy quiero hablar de la importancia de aprender a vivir con una limpia conciencia. Pero antes quiero tocar algunas definiciones respecto a esta temática. Y la primera es la definición de conciencia. Y aquí la palabra griega usada para definir conciencia en el lenguaje del Nuevo Testamento es la palabra suneidesis, la cual se compone de dos realidades. La primera realidad, y aquí usted puede observar la definición en su monitor. Aquí usted va a encontrar que la primera realidad de conciencia o suneidesis significa conocimiento moral. Y la segunda realidad que define suneidesis es conciencia moral. Una tiene que ver con conocimiento y otra tiene que ver con conciencia. Ahora bien, si conciencia tiene que ver con conocimiento y la otra realidad habla de lo que es en sí la naturaleza de la conciencia, tenemos que ver cómo estas dos realidades se conjugan en la realidad de nuestra existencia. Y lo primero, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de algo que se adquiere y que se desarrolla y se puede manifestar por medio del entendimiento de lo recibido. Usted puede adquirir conocimiento respecto a algo, pero no necesariamente eso garantiza que tiene entendimiento para manejar aquello que ya ha conocido. Por lo tanto, está el conocimiento moral, es aquello que se va construyendo en las primeras etapas de nuestra existencia. Es aquello que se enseña, es aquello que se transmite de generación a generación para que podamos tener un entendimiento básico y preciso de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es lícito, de lo que no, de aquello que nos conviene y de aquello que no. Y todo lo que en realidad se va construyendo en las primeras etapas de carácter en nuestra existencia. Esto constituye una columna relevante para lo que es nuestra conciencia, el conocimiento moral. Y ese conocimiento moral llega a un punto donde se pone una demanda en él, de forma que a quien sabe la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, no puede alegar ignorancia al violentar el principio que conoce. Es por esta razón que viene la corrección. Es por esta razón que viene todo lo que es el juzgar una acción en base al conocimiento que se tiene de la misma. Si yo ignoro una ley, puedo justificar un accionar por no conocer aquello de lo cual no debí de hacer. Pero teniendo un conocimiento básico moral de nuestra existencia, nadie puede alegar ignorancia entre lo que es bueno y malo conforme y a la luz de las Escrituras. Por eso la realidad primaria tiene que ver con conocimiento. Y lo segundo que compone la conciencia limpia tiene que ver con la conciencia moral. Así que la conciencia moral es aquella que nos informa lo que está bien y lo que está mal. Es como una especie de sensor que nos avisa
cuando estamos caminando fuera de ese orden y de esa intención expresada por medio de la palabra del Señor. Pero el escritor a los Hebreos en su capítulo 10, verso 1 en adelante, comienza hablando de los rituales. Usa un ejemplo de lo que tenía que ver con la realidad de la sombra del pacto antiguo, de la ley, de los rituales que contenía, de los sacrificios que contenía, y cómo los sacrificios religiosos no pueden hacer al hombre limpio en su conciencia para poder acercarse a Dios con un corazón puro, con una pura conciencia, con una plena fe y certidumbre de la naturaleza que se nos ha confiado, porque la religión no logra garantizar una limpia conciencia, porque la religión nos lleva a una costumbre de ritos y tradiciones, pero no nos genera un entendimiento correcto de cuál es el posicionamiento en que estamos, de cuál es la realidad que debemos de guardar y de cuál es la dignidad en que debemos de vivir y andar, sobre todo cuando somos hijos de Dios, que en virtud de un nuevo nacimiento se nos ha dado la posición de ser nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y Dios espera de nosotros que podamos vivir y caminar y andar con una limpia conciencia y un puro corazón que evidencia la obra efectuada de parte de Dios por gracia en nuestra vida. Así que de ahí la importancia que denota la Escritura de cómo los sacrificios, de cómo los ritos no pueden limpiar la conciencia, de cómo la vida del Hijo dada por nosotros, cómo la obra perfecta, la obra consumada en la cruz y el sacrificio de Cristo puede garantizarnos una limpia conciencia. Y aquí identifica entonces realidades. La primera, lo que se nos ha concedido por gracia en Cristo. La segunda, el cómo debemos de perseverar sin deslizarnos de lo que se nos ha concedido, tratando de vivir conforme a la limpia conciencia y no volviendo atrás a rescatar los antiguos patrones de conducta y todo lo que evidenciaba cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y lo tercero, los resultados de vivir con esta limpia conciencia. Así que la conciencia es la facultad que se nos da a cada uno de nosotros como individuos y que es capaz de reproducir la culpa o la reafirmación, y en caso de inocencia, aunque nunca es completamente confiable. Nuestra conciencia nos puede traicionar, nuestra conciencia nos puede engañar. Es probable que en algún momento pensemos que lo que estamos haciendo está bien, pero lo que nunca nos va a confundir ni nos va a fallar es cuando nuestra conciencia está alineada al propósito y cuando nuestra conciencia está definida y guiada por la palabra de Dios, que es aquella que tiene el poder para limpiar nuestro corazón y permitirnos evaluar continuamente ante esa autoevaluación que determina cómo nos acercamos a Dios con una limpia conciencia. Y es que el manual de verificación de la limpia conciencia radica en el entendimiento y conocimiento de la palabra del Señor. Si usted se expone a la palabra del Señor y si la palabra de Dios es aplicada correctamente a nuestra vida, podremos continuamente verificar nuestra conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia? La conciencia es limpiada cuando el enemigo se vuelve a Dios pidiendo perdón. Y nosotros estábamos considerados como seres que vivíamos en una continua enemistad con Dios por causa del pecado. Y es que la Escritura dice que el pecado produce separación entre nosotros y Dios.
Y eso nos hace vivir en un continuo temor, y eso nos hace vivir en un continuo estado en donde no vemos toda la intención amorosa del Padre a favor de nuestra vida, sino que andamos corriendo de todo lo que tiene que ver con la vida de Dios por causa de la condición de enemistad y la condición de pecado en la cual nos encontrábamos, y que la religión no pudo quitar, pero la comunión con el amado Hijo Cristo lo puede garantizar, de que somos limpios de una conciencia contaminada, para que podamos hoy acercarnos ante el Señor con libertad, sin temor, sin marcas de rechazo, sin ningún tipo de separación, porque nuestra conciencia ha sido limpiada y purificada, y por medio del perdón de pecados, y por medio de la reconciliación, y por medio de la obra perfecta efectuada en la cruz del Calvario, hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, al lugar de su oportuno socorro, con una limpia conciencia. La conciencia abarca 3 áreas importantes de nuestra existencia. La primera es el alma. Voy a repetirlo, el alma. La segunda es el corazón, y la tercera es la mente. Alma, corazón y mente tienen que ser tratados cuando nosotros recibimos esa limpia conciencia, al poder acercarnos al Señor por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y ahora con una limpia conciencia, tener un alma, un corazón y una mente que gocen de paz, y que ya seamos libertados de todas las consecuencias y acusaciones y resultado de nuestra pasada manera de vivir, de forma tal que podamos vivir en paz y en reposo, por cuanto Dios nos ha dado el privilegio de disfrutar de una limpia conciencia. Es aquí donde viene una de las realidades más complejas del ser humano. Cómo el ser humano persiste en cargar con las acusaciones de un pasado que ya fue borrado por ese sacrificio perfecto y esa obra de redención de parte de Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo no podemos ser acusados por un pasado que ya Dios borró. Usted y yo no debemos de vivir con una carga que venga a traer tantas aflicciones a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y es que hay personas que, aunque han escuchado el mensaje de la reconciliación, aunque han tenido la experiencia de disfrutar de un nuevo nacimiento, de la restauración de la identidad perdida en Edén, en Adán, y de vuelta en Cristo como una nueva criatura, donde Dios garantiza y dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, todavía no logran disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, del gozo pleno de la vida del reino, de la justicia, de la paz y del gozo que solamente garantiza el reino de Dios en nuestra vida. Y viven como si fueran fugitivos de un pasado. Sí, así como lo escucha, fugitivos de un pasado. Personas que literalmente cada día viven trayendo a su memoria los errores del pasado, los aspectos que pudieron hacer de una mejor forma y no lo hicieron, y todas las cargas que produce una conciencia no liberada que solamente está enfocada en una expectativa de juicio. Pero cuando nosotros entendemos lo que es una limpia conciencia, el alma, el corazón y la mente comienzan a disfrutar de la paz de Dios. No nos sentimos extraños, no nos sentimos ajenos, no nos sentimos como si fuéramos alguien indigno a poder disfrutar la vida de Dios y el acercarnos confiadamente al trono de su gracia. No voy aquí a decir el acercarnos a su presencia por una razón muy importante. Yo no busco afuera lo que ya tengo dentro. Por lo tanto, si tengo el Espíritu de Dios en mi vida,
no busco venir a su presencia, sino que vive el Señor en cuya presencia estoy. Me acerco al trono de su gracia por la presencia que habita en mí por medio de su Espíritu y que me ha otorgado una limpia conciencia para que en el momento donde el pecado quiere venir a enseñorearse de mi vida, yo puedo estar posicionado por causa de la identidad que se me ha concebido como hijo, pero también puedo ser liberado de los errores de mi pasado, de los asuntos que pude hacer mejor y no hice, de todo tipo de pensamiento y recuerdo destructivo y de toda realidad torturante que viene como sentimiento ilegal a mi alma por causa de errores cometidos, la mayoría en ignorancia, cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando no teníamos una conciencia o un conocimiento moral de lo bueno y lo malo, y si lo teníamos era vagamente orientado por conceptos muchas veces tan erróneos y conceptos que no fueron culpa de quienes lo pasaron a nosotros, sino que también ellos fueron víctimas de otros que se lo enseñaron incorrectamente. Pero ahora lo que no pudo quitar la ley, lo que no pudo limpiar la religión, lo pudo limpiar la sangre de Jesucristo, lo pudo limpiar la nueva naturaleza que se nos ha confiado, lo pudo quitar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, para que usted y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, al lugar del oportuno socorro, con un corazón limpio, con certidumbre de una plena conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y esto de lavar el cuerpo con agua pura era una imagen representativa de rituales de la ley conforme a un pacto antiguo y la religión de aquel momento, pero tiene una realidad presente en Cristo Jesús cuando la Escritura habla en Efesios 5:23 en adelante que somos el cuerpo de Cristo, que somos la amada, que somos su iglesia. Y dice, y Él nos lava continuamente con el agua de su palabra. Como cuerpo, usted y yo podemos mantener una condición en donde estemos limpios, en plena conciencia y certidumbre de lo que se nos ha concebido en Cristo y lavados por medio del agua de su palabra. ¡Qué gloriosa realidad la que nosotros tenemos en Cristo Jesús! Y es en esta realidad que precisamente comenzamos a disfrutar de una libertad que no es libertinaje, de una libertad gloriosa, la que estamos llamados a vivir los hijos de Dios en la tierra. Es la libertad de vivir en una plena conciencia, limpia, pura. Es la libertad de entender que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la libertad de entender que ya no somos enemigos, que ya no somos esclavos, que ya no somos personas fugitivas de nuestro pasado, sino que ahora nosotros tenemos cómo disfrutar a Dios y acercarnos plenamente confiados ante el trono de su gracia y el lugar de su oportuno socorro. Pero cuando la realidad de una conciencia no ha sido purificada, no ha sido limpia por el entendimiento de lo que se nos ha concedido, por la palabra de gracia que habita en nosotros y por todo lo que Dios ha hecho a favor de nuestra vida, entonces nos mantendremos atados a un pasado, entonces nos mantendremos cautivo por pensamientos que vienen a traer continua acusación a nuestra vida y no podremos disfrutar un presente glorioso por causa de un pasado esclavizante que trata de mantenernos atados a los recuerdos de una conciencia no limpia. Y hoy, conforme a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, usted y yo podemos disfrutar de una limpia conciencia. Pero esta realidad del alma, el corazón y la mente, como parte integral de la conciencia, nos informa que estas tres realidades reaccionan cuando las acciones y pensamientos y palabras de uno se ajustan o son contrarias a una norma de bien o mal. Entonces esta se encarga de producir angustia mental en nuestra vida,
Esta se encarga de producir sentimientos de culpa y esta se encarga de llevarnos a una condición en la cual no podemos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo voy a repetir de esta manera. Cuando las acciones, pensamientos y palabras de uno son contrarias a la norma del bien o del mal, es la conciencia la que nos juzga y se encarga de producirnos angustia mental, sentimientos de culpa. Y ahí es entonces cuando nosotros podemos entender que no estamos viviendo en conformidad con nuestros sistemas de valores y principios morales y espirituales, y mucho menos cuando hemos conocido a Dios y la conciencia nos reclama de que no estamos viviendo conforme a esta nueva naturaleza. Por eso la importancia de tener una limpia conciencia, de mantener una limpia conciencia y de vivir conforme a una limpia conciencia. Porque cuando no vivimos conforme a una limpia conciencia y luego de haber sido purificada nuestra conciencia, alma, corazón y mente, volvemos a un estado y nos deslizamos que arrastra con los aspectos y patrones de una vieja conducta, en donde entre lo santo y lo profano no hay una diferencia, y comenzamos a jugar con el pecado. La contaminación de la conciencia nos puede pasar de tener una limpia conciencia a tener una conciencia contaminada por el pecado, y puede llevarnos al grado lamentable hasta de llegar a una conciencia cauterizada. Y el grado de una conciencia cauterizada es similar a lo que ocurre cuando usted tiene una herida que ha cicatrizado, que se ha cauterizado, y cuando ya usted toca el área donde estuvo esa herida y producía dolor y tenía sensibilidad y usted sabía que había algo allí que tenía que cuidar, ahora cuando la conciencia es cauterizada, ya la persona no siente nada. Le da lo mismo revolcarse en el pecado como tratar de vivir la vida que agrada a Dios. Le da lo mismo un día jugar con el pecado y acariciarlo, y al otro día fingir que está disfrutando o buscando todo lo que tiene que ver con andar y vivir conforme a un hijo de Dios. Que nos guarde el Señor de llegar al grado de una conciencia cauterizada, de una conciencia que ya no siente, que ya no alerta, que ya no avisa lo que en realidad está fuera del orden y propósito, por sobre todo voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestra antigua condición antes de que Cristo estuviera presente en nosotros por medio del intercambio de su vida por la nuestra, cuando Él tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros en la cruz, y nosotros, en vez de ser juzgados como pecadores, hemos sido vistos justos por medio de su perfecto sacrificio. Antes de esta obra de redención, nuestra condición era la de una conciencia cauterizada. Por eso usted le habla a alguien que todavía no ha tenido una experiencia de transformación y de nuevo nacimiento en el Señor. Le habla del pecado, le habla de la palabra de Dios y de la importancia de tener una vida de comunión con Dios. Y te dice: yo no puedo sentir el pecado, no puedo sentir el peso del pecado. Y hasta te dice que está viviendo de una forma que eso no le hace falta, porque la conciencia cauterizada no le permite poder conocer la condición real en que vive, le exime del dolor del pecado, le exime de poder entender a plenitud todo lo que el pecado destruye en nuestra vida. Pero cuando tenemos una limpia conciencia y no una conciencia cauterizada, allí es donde podemos identificar, y cuando hacemos algo incorrecto podemos sentir eso que se contricta en nosotros, que es la presencia de su Espíritu Santo, y podemos sentir cómo hay una alerta y un aviso por medio de la conciencia de que algo no está correspondiendo a la intención, orden y voluntad de Dios en nuestra vida. Así que ante la antigua condición no teníamos sensibilidad,
La dureza de corazón era algo que caracterizaba nuestras vidas. No teníamos discernimiento. Con una conciencia cauterizada no hay vida espiritual que nos coloque en la posición de discernir las consecuencias a corto y largo plazo de nuestro accionar. Y allí es donde nosotros podemos hoy reflexionar sobre lo que se nos ha concedido y la oportunidad gloriosa que se nos ha dado al otorgarnos una limpia conciencia por el medio de entender que en Cristo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de su sangre. Y si todavía estuviéramos en la administración y orden sacerdotal de un viejo pacto, no pudiéramos disfrutar de esta libertad y de esta limpia conciencia, porque la religión no puede transformar a nadie, sino que solo anestesia temporalmente por medio de transacción, por medio de obras que usted mismo hace, anestesia la conciencia inquietada, pero solo la obra de transformación y redención efectuada por Cristo en nuestra vida puede otorgarnos una limpia conciencia, puede otorgarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos nosotros accesar confiadamente al trono de su gracia y al lugar del oportuno socorro, como declara Hebreos en medio de estas poderosas declaraciones y de la Escritura. Es allí donde nosotros tenemos libertad para accesar al trono de su gracia. Por medio de la sangre de Cristo tenemos un camino nuevo y vivo, el cual nos abrió, y podemos tener comunión con Dios, acercarnos con libertad, con plena certidumbre de fe, cuando el velo es quitado de nosotros para poder entender estas verdades de manera más precisa. Es allí donde nosotros empezamos a vivir con un velo rasgado. Ya no vemos las cosas a la luz de una religión, sino que ahora entendemos las cosas a la luz de la comunión que se nos ha otorgado por medio de su amado Hijo. Podemos acercarnos con libertad a nuestro Padre. Podemos disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Podemos vivir en paz aún en medio de adversidad y gran ansiedad como se vive en la tierra. Y todo gracias a que se nos ha otorgado por medio del nuevo nacimiento, por medio del sacrificio perfecto de Cristo, una limpia conciencia, la cual evidencia que el que purifica nos ha hecho limpios por medio de su sacrificio y obra consumada en la cruz. Allí es donde nosotros tenemos un sumo sacerdote, quien es Cristo, quien sobre la casa de Dios, la cual somos nosotros, nos da la confianza de que podemos acercarnos ante el trono de su gracia y al lugar del oportuno socorro. Para ello, la garantía y la convicción de que Él nos ha limpiado, nos ha purificado, y esto involucra de forma exterior y de forma interior. Y allí es donde la Escritura resalta: purificados los corazones. Esto tiene que ver con el hombre interior. Todo lo que solo usted y Dios conoce por dentro ha sido limpio. Y allí es donde la Escritura dice: purificados los corazones. Todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra alma, con la actitud de nuestro corazón, abarca la conciencia estas tres realidades para que podamos tener convicción de que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar y purificar nuestros corazones de mala conciencia, nuestro ser interior. Lavados los cuerpos, nuestro ser exterior, nuestro hombre exterior, y limpiado por medio de la palabra de su gracia. Allí es donde se efectúa lo que se conoce como la santidad por medio de un proceso continuo llamado la santificación. Así que aquí es donde nosotros tenemos que
entender la importancia no solamente de conocer la limpia conciencia que se nos ha concedido, sino el permanecer en una limpia conciencia y el no permitir nunca el volver a caer en la condición de una conciencia cauterizada. Los creyentes que vivían en el pacto antiguo no podían disfrutar de lo que hoy disfrutamos, porque la realidad es que esto solo es posible por medio de Cristo. Así que la ley solamente era la sombra de los bienes venideros. Solo era un anuncio corto de lo que en la eternidad se ha de manifestar y se habría de manifestar desde la eternidad para nosotros por medio de Jesucristo. Por esto, la realidad de un nuevo pacto ha resuelto varios conflictos. El primero de ellos es el problema de la limitante de un sumo sacerdote mortal que no podía limpiar nuestros pecados, sino solo cubrirlos por un año hasta volver a los mismos sacrificios que no hacen perfecto a aquellos que se acercan al Señor. Esto ha sido resuelto. El segundo problema resuelto por medio de este sacrificio puro y vivo, que no pudo resolver la religión, es el problema de la contaminación moral y espiritual, lo cual ha sido resuelto por medio de la vida de su Espíritu, quien habitando en nosotros nos convierte en la casa de Dios en la tierra. Así que acerquémonos confiadamente, procurando que al hacerlo sea con el protocolo correcto de entrada al lugar santísimo, corazones purificados y una limpia conciencia. Así que como hijos de Dios, nosotros hemos sido redimidos, regenerados de nuestra antigua condición, la cual se llama muerte espiritual y que heredamos del primer Adán, y estamos llamados a vivir y andar conforme a una limpia conciencia. Y por medio de Cristo hemos sido perfeccionados en el Espíritu, aunque todavía el alma y el cuerpo estamos en un continuo proceso de perfeccionamiento y ajuste. Cristo es el único que pudo purificar y perfeccionar nuestro espíritu, y es el único que podrá ayudarnos en los ajustes de perfeccionamiento en cuanto a lo que es el alma y el cuerpo, que se encuentran en un proceso continuo para llevarnos a la posición de la madurez espiritual. Esto no es por fuerza, esto no es por el brazo humano de carne, esto solamente es por gracia y por medio de Cristo que lo podemos disfrutar. Y para ello Dios dejó algunos medios que hacen posible esta poderosa realidad. El primero se llama la realidad de un nuevo pacto, y con esto concluyo. El segundo, un nuevo orden sacerdotal. Usted y yo ya no vivimos por Aarón como sacerdote, no vivimos por el sacerdocio levítico, no vivimos conforme a órdenes sacerdotales religiosos de la antigüedad. Vivimos, según Hebreos declara, conforme al orden sacerdotal de Cristo y de Melquisedec, Rey de justicia, Rey de paz, para que podamos disfrutar de esa justicia imputada y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y se nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, para que reinemos en la tierra, redimiéndonos de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y que podamos disfrutar de esta poderosa realidad. Es allí donde por medio de su gracia como tercer recurso podemos vivir en esta limpia conciencia. Y por último, por medio de la regeneración. Y Primera de Pedro, en su capítulo 1, verso 13 al 22, habla también de esta realidad y habla de lo que es purificar todo lo que tiene que ver con la conciencia. Y para ello hay que quitar del alma lo que la ensucia. Y la palabra purificar entonces se convierte en aquello que significa lavar, filtrar, refinar
y limpiar. Lo voy a repetir: lavar, filtrar, refinar y limpiar. No es lo mismo decir que conocemos a alguien que limpia y purifica a cuando usted ha sido purificado y limpiado por esa persona. Así que la realidad es que una persona puede vivir con una limpia conciencia si entiende por la palabra de gracia que su conciencia ha sido purificada y ha sido liberado de una conciencia que tiene que ver con una conciencia cauterizada y con una conciencia que no logra liberarse de los aspectos que le mantuvo atado por un sistema religioso a un pasado que ya Dios ha limpiado, ha quitado de en medio, para que podamos disfrutar de esta nueva realidad por medio del sacrificio perfecto y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que podemos vivir conforme a lo que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Como resultado, 1 Corintios capítulo 5 verso 11 declara que Dios conoce y le es manifiesto lo que hay en nuestros corazones, por lo cual espera de nosotros que al juzgar lo hagamos con una limpia conciencia. Dios espera que nosotros como hijos suyos le sirvamos y vivamos con una limpia conciencia. Y para ello la Escritura nos afirma en 1 Pedro capítulo 3 verso 21 que debemos de presentarnos con una buena conciencia delante de Dios. Y esto no es humanamente posible por causa de la naturaleza que nos habita, sino es por medio de su gracia, sino es por medio de su palabra y si no es por medio de la asistencia que produce en nuestra vida la presencia de su Espíritu Santo. Voy a repetirlo: quien quiera mantenerse viviendo en una limpia conciencia necesita depender cada día de su gracia, necesita depender cada día de su palabra y necesita depender cada día de la presencia de su Espíritu Santo. La conciencia tiene que manifestarse en función también de aquellos que nos adversan, aquellos que nos llevan la contraria y aquellos que buscan el mal para nosotros, aunque en realidad ni siquiera hayamos nunca hecho algo que les haya dado ocasión o causa para desear tales cosas contra nuestra vida. Dios conoce nuestros corazones y una buena conciencia para con los que nos adversan y lo que no conocen de Dios es aquella que debemos demostrar. Y 1 Pedro 3:16 habla de cómo mostrar una limpia conciencia hacia los de afuera. Una buena conciencia en cuanto a la fe, de la cual luego la Escritura en 1 Timoteo 1:5 y 1 Timoteo 1:19 nos advierte que mantengamos esa limpia conciencia en cuanto a la fe, y nos advierte y nos hace mención de la cual muchos naufragaron, hablando aquí en un lenguaje náutico de lo que es salir de un puerto firme y seguro y perder la dirección correcta a mitad de camino y quedar como un barco a la deriva. Muchos naufragaron en cuanto a la fe. Y por último, necesitamos mantener una conciencia limpia, no solamente de nuestra forma de accionar contrario a los aspectos morales y conductuales de la vida, nuestra forma de andar y de vivir, sino que debemos de mantener una limpia conciencia que no sea contaminada por obras muertas. Es allí donde Hebreos en su capítulo 9 versículo 14 hace el énfasis de que debemos de evitar tener una conciencia contaminada por obras muertas. Y una conciencia limpia de obras muertas solo lo garantiza el emigrar de la religión para llegar a estar posicionados en la comunión con el Hijo amado Cristo por medio de la comunión que nos otorga el Padre Celestial a través de Él.
poder acercarnos confiadamente a Dios, al trono de su gracia, al lugar del oportuno socorro, por medio del Hijo amado Cristo, es la vía para poder disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Una buena conciencia en cuanto a la fe, de la cual muchos naufragaron, es lo contrario a una conciencia llena de obras muertas, rituales, religión, que nada pueden purificar, que nada pueden perfeccionar, pero sí la vida que radica en el poder indestructible de la naturaleza de Cristo en nosotros. La mejor forma de evidenciar lo que somos como hijos de Dios es a través de un corazón puro y una limpia conciencia. Concluyo donde comencé en este día cuando leímos la palabra del Señor. La Escritura declara, y es allí donde voy a recapitular, verso 22, Hebreos 10, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que podamos disfrutar la limpia conciencia que se nos ha otorgado por medio de la vida de Cristo y de la nueva naturaleza como nuevas criaturas, es el camino para poder comenzar a disfrutar cual nunca antes del gozo, la paz y la presencia de nuestro Padre Celestial. Si usted no conoce esta realidad, si usted dice, yo quiero tener paz en mi ser interior, una paz que gobierna por encima de toda circunstancia externa, por encima de toda adversidad, por encima de todo lo que puede estar sucediendo alrededor de nuestra vida, una paz que sobrepasa todo entendimiento, puede garantizarla y proponerla como resultado una limpia conciencia. Hoy quiero orar por usted que me está viendo. Si es que ya conoce al Señor, para que el Señor le permita disfrutar a plenitud del entendimiento de la limpia conciencia que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y si es que no conoce al Señor y vive actualmente como presa de su pasado, víctima de una conciencia cauterizada, que solamente trae a memoria los errores del pasado y todos los aspectos que se vienen arrastrando como consecuencia de un accionar que no glorificó a Dios. Hoy te invito a que puedas disfrutar de esta oportunidad de alinear su corazón con el único que puede transformar y cambiar todas las cosas por medio de la obra redentora a favor de nuestra vida. Así que voy a orar en estas dos direcciones. Primeramente por aquellos que ya conocen al Señor, para que podamos disfrutar de esta realidad. Y segundo, por aquellos que nunca han tenido una experiencia con Cristo como Señor único y suficiente Salvador de su vida, para que puedas hoy hacer una oración trascendental y confiar su corazón ante Él. Oramos al Señor. Señor, gracias por su palabra que es vida. Gracias por todo lo que ella promete hacer y ha hecho a favor de nosotros. Oro por cada persona que está al alcance de la misma. Gracias porque lo que no pudo hacer la ley, gracias por lo que no pudieron hacer los sacrificios, hoy, por medio del perfecto sacrificio de Cristo, has efectuado en nuestra vida una transformación que nos permite disfrutar de una limpia conciencia por la cual podemos tener paz, tener reposo, disfrutar del gozo de tu Espíritu Santo y acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, el lugar del oportuno socorro en Cristo Jesús. Señor, permite que nunca más seamos presa de una conciencia cauterizada,
Señor, permite que nunca volvamos a tener una conciencia que el pecado la ensucie con el accionar que va en contra de su voluntad y su palabra. Permítenos crecer en cuanto a esta limpia conciencia, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de andar, y poder acercarnos cada día más confiadamente ante el trono de su gracia y el lugar del oportuno socorro. Te damos gracias por los beneficios y el deleite que produce el vivir en la plenitud de una limpia conciencia. Lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús, y te damos gracias por la palabra de su gracia que nos afirma y nos ayuda a disfrutar de la vida y el poder que es en Cristo. Amén. Y de esta misma forma hoy, aquellos que no conocen al Señor y que se identifican con esto que he estado hablando, y que hoy anhelan poder disfrutar de una limpia conciencia y no de una conciencia cauterizada con expectativa de juicio, y sabes que la única vía para lograrlo es por medio de acercarse confiadamente al Señor, reconocer la condición de pecado y reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida. Hoy yo quiero orar por usted. Usted que me está viendo que le falta la paz de Dios, que no puede disfrutar de esa paz por los recuerdos del pasado, por los errores cometidos, por todo lo que viene continuamente a su mente como una continua tortura por un accionar de haber vivido sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hoy yo quiero orar por usted. Y ahí donde está, le invito a que repita esta oración conmigo. Y donde se encuentra, le diga: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Por eso hoy te pido perdón por todos los pecados que hasta este momento he cometido. Y hoy públicamente yo renuncio a todo poder, derecho legal que Satanás ha tenido en mi vida. Y hoy públicamente confieso a Cristo como mi Señor, único y suficiente Salvador. Creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Dios le levantó entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Llévate el peso del pecado de mi vida. Llévate el vacío que produce el vivir separado de tu presencia. Y dame de la paz que sobrepasa todo entendimiento por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, oh Dios, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte, decirte que has hecho la mejor decisión de tu vida. Por esta vía quiero saludarles, declarando que este sea un tiempo maravilloso en el Señor. Que el Señor siga guardando su vida, la de los suyos, la de su familia. Si alguien está enfermo, sea sano. Si alguien se encuentra quebrantado, sea levantado por el poder indestructible de la vida de Cristo y la presencia de su Espíritu Santo. Será hasta la próxima. Que el Señor continúe guardando sus vidas. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Será hasta la próxima.